Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Y hoy comenzamos con el pie derecho, porque al fin tenemos a señora Isabel María de nuevo con nosotros aquí en Mujer a Tres Tiempos. Isabel María, tú estabas como perdida. No, para nada, para nada. ¿Tú siempre supiste dónde estaba? Sí, yo sabía dónde quedaba, sí. Yo conocía la ruta. Sí, señores, yo les digo a ustedes, pero bueno, vamos a aprovecharla, vamos a sacarle el juguito hoy a Isabel María. ¿Está en disposición? Sí, vamos. Pero ya, entrando seriamente, aunque lo que yo dije antes fue serio también, pero bueno, Vamos a poner serio. Estamos bastante claros que la personalidad, dicen los expertos, los estudiosos de la conducta, se forman en los primeros 6 años de vida. Ahí aprendemos sentamos la base de quienes somos y de quienes seremos hasta cierto punto. Sin embargo, cuando crecemos, encontramos que la mayoría de los problemas y de las situaciones que presentamos los adultos tienen su raíz justamente en la niñez. Lo que yo me pregunto es, aún en la adultez, ¿es posible volver a esa niñez y curar todas esas heridas que a veces desde entonces arrastramos? Bueno, hay una frase que también es un libro que dice que siempre es posible volver a tener una niñez feliz. Es decir, como que siempre nosotros podemos volver a esa niñez, como tú decías, y reencuadrar nuestras memorias, porque ¿qué ocurre? La niña que yo fui, que tú fuiste, que fue cada uno de los que nos está viendo en el día de hoy, nosotros la tenemos guardada en nuestra memoria. Y cómo ocurrieron los hechos, probablemente no tenemos en este momento el 100% de la claridad. Pero sí tenemos esa memoria que fue creando una serie de experiencias, ¿verdad? Y nosotros las recordamos de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros somos niños, los episodios se dan por primera vez. En la niñez uno tiene muchas primera vez en algo y muchas veces la primera vez no es la mejor experiencia. Entonces, si luego de esa primera vez esa experiencia no se modifica, no se hace una mejor experiencia, pues probablemente uno guarda en su memoria esa primera vez de manera, digamos que traumática o dramática. Pero luego resulta que vinieron muchas otras experiencias muy interesantes, muy positivas y como que se dejan en el olvido. Entonces, parte de lo que se hace mucho en los procesos de coaching y en muchos procesos terapéuticos es ir y revisar la relación que yo hoy como adulto tengo con ese recuerdo, con esa experiencia que ha creado en mí, que ha generado en mí creencias y que esas creencias están presentes en mí en el día de hoy. Muchas de las cosas que yo hago y como yo me manejo en la vida, ni siquiera es por lo que me ocurre hoy. Es por esa memoria de lo que me ocurrió y que quedó ahí como un mandato. Por ejemplo, si en tu niñez te decían mucho, los muchachos tienen que estar tranquilos en su esquina, y tú eras muy obediente, una niña así muy, muy buena niña, todavía hoy en día te cuesta arriesgarte, te cuesta decir yo quiero esto, porque todavía tienes ese mandato de que tú tienes que estar en tu esquina, de que una persona que se comporta adecuadamente es una persona que se queda tranquilo. Pero entonces tú ves cómo las oportunidades se van frente a ti. Sí. Simplemente ¿por qué? Porque ese mandato sigue ahí. Entonces es como reconocer a ese niño, a esa niña, que esa era la opción que el niño y la niña tenían en ese momento. Pero que hoy yo como adulta tengo otras capacidades y otras posibilidades de abordar esas situaciones cuando se me presentan. Claro. Y muchos miedos. Yo pienso, ahora tú hablando, me remonto yo a mis temores que tienen raíz en la niñez. Yo recuerdo mi abuela vivía en el campo y la carretera bordeaba toda una loma y la carretera era muy estrecha. Entonces crecí desde pequeñita oyendo que manejar en curvas y en lomas era algo muy peligroso. Y eso se quedó enquistado en mi sentir.
hasta que, bueno, creo que fue contigo o con Aleska, la primera vez que me atreví sola a subir la montaña, sabiendo que era un temor desde niña y déjame vivirlo desde la adultez. Y realmente no dio tanto miedo. Claro, porque el miedo es una emoción reguladora que en su manifestación positiva lo que me ayuda es a yo regular, ¿verdad? A yo poder tomar precaución, a yo prevenir. Lo que ocurre es que cuando yo le entrego todo el control al miedo, entonces se vuelve un freno. Sí. Un freno o un disparador. Exactamente. Porque lo que yo digo, el miedo produce dos reacciones. O me paraliza o me empuja a unas reacciones en las que no tengo control. Exactamente. Entonces es como ya yo, como adulta, decir, ok, yo tengo este miedo, tengo este temor. Viene desde aquí. ¿Qué puedo yo hacer diferente? El tema con los patrones que se repiten en nuestra vida es cuando yo identifico el patrón, yo siempre tengo miedo en la carretera, ok, yo siempre tengo miedo en la carretera, ¿cómo yo hago algo diferente? Y cómo al yo empezar a hacer algo diferente, ese temor va tomando otro matiz y se va transformando en otra cosa. Entonces es lo mismo con la niñez. Bueno, a mí mucha gente se queda atrapado en que, bueno, a mí nunca me celebraron, a mí nunca tal cosa. Bueno, celebremos ahora. Y muchas veces cuando tú vas atrás... Invitamos a la niña también. Claro. Y a veces cuando uno va atrás, uno se da cuenta que no fue tan grave. Que lo que está pasando es que esa niña que tenía unas expectativas, que se comparaba con las amiguitas o que se comparaba con lo que debería ser, está sobrevalorando. Y cuando entonces tú le quitas eso, te das cuenta, pero yo tuve muchas cosas. Esto no quiere decir que algunas personas no tengan una niñez difícil, sí, una niñez dura. Ahora, ¿qué es interesante? Hay otro punto, es que a veces las personas se quedan atrapadas en los patrones de la niñez porque se quedan reclamándole a los padres. Ah, no, que tú sabes que yo tengo miedo porque mamá no me dejaba, papá esto, papá lo otro, no sé cuánto. Entonces, realmente, algo que para mí ha sido muy, muy valioso comprenderlo, es que los padres, su rol principal es traernos a la vida. Pero no necesariamente todos los padres son educadores. Algunos padres nos traen a la vida y también son buenos educadores. Otros padres nos encaminan hasta la vida, nos traen, pero ellos con eso de ser educadores, ese no es su fuerte. No, y no solamente que Dios reparta suerte, sino yo he visto muchas personas alrededor que entonces ejercen ese rol. Claro, es que tenemos educadores por todas partes. Una persona puede ver este programa y nosotros podemos hacerle el rol de educadora para ese tema. Sí. Una persona me la encuentro en la calle y esa persona me edifica en un tema. Cualquier persona que esté a tu alrededor puede ser tu educador y eso es maravilloso. Bueno, ese es el planteamiento de Osho para su explicación de los beneficios de criarse en una comuna. Fíjate, es tan valioso esto que se ha investigado mucho cómo se podría lograr que una infancia difícil se supere. No se ha logrado consenso con cuáles son los factores clave para que una infancia sea como de maravillosa. No hay una fórmula infalible. No hay una fórmula. Ahora, lo que sí se ha identificado es que si un niño o una niña tiene una sola persona que sea un referente positivo y que se constituya en ese educador por mucho, por poco, por el tiempo que sea, ese es un espacio para que esa niñez difícil la pueda transitar de una mejor manera. Uh-huh. Y eso explica porque a veces tú te encuentras con personas que han tenido una niñez difícil, que han estado en medio de situaciones de delincuencia, de calle, muchísimas cosas. Uh-huh.
Y sin embargo, esa persona encuentra a esa otra persona y sale adelante. Claro. Y de una manera maravillosa. Y tú dices, oh, wow. Entonces, es eso. Y eso es maravilloso porque eso habla de la gran capacidad que nosotros como seres humanos tenemos de reponernos de cualquier situación. Mira, yo te he oído mucho decir y me gusta, es aprender a ser compasivo con nosotros mismos, Claro, incluso con nuestro origen, con lo que vivimos. O sea, a veces somos muy duros y en esa misma medida somos duros con nuestros padres. Nuestros padres nos dieron todo lo que podían en ese momento. Entonces, poder ver desde la comprensión, desde la compasión, nuestro pasado, nos lleva a un proceso muy sanador, muy liberador. Claro, y en la medida que yo sano y yo libero, todo eso que a quien atrapa y a quien le duele es a mí, entonces yo tengo una posibilidad de crear un presente distinto. Claro. Y que ese presente y que esas experiencias pues me sirvan para yo darme cuenta de todo lo que soy capaz de superar, o me sirvan para yo poder apoyar a otra persona que quizás está pasando por una situación como la que ya yo pasé. Y empezar a reencuadrar. Cuando nosotros tomamos distancia y quitamos el drama, entonces se abre otro espacio. Y tú te empiezas a dar cuenta, bueno, es que si quizás a mí me hubiera tocado lo que le tocó a mi mamá, yo me hubiera abandonado. Yo dejo eso y me voy. Entonces, óyeme, en lugar de criticar, gracias que te quedaste conmigo. Oye, no, pero es que si a mí me hubiera tocado lo que le tocó a mi papá, yo no sé qué hago. Gracias que hiciste lo que tú podías. Entonces, como tú dices, uno entra en otra frecuencia. Porque, ¿qué ocurre? El reclamo y la gratitud no son compatibles. Entonces, mientras estás en reclamo, no vas a poder solucionar nada. Porque el reclamo, como yo siempre digo, que el reclamo y la preocupación es como sentarse en una mecedora y pretender avanzar. Usted se echa el día y se mece, usted no llega a ningún sitio. Usted tiene la sensación de que está en movimiento, pero usted de ahí no pasa. Entonces nosotros a veces estamos así en la vida. Sí. Me quejo, reclamo, me quejo, reclamo. Sí. Ver la realidad y ser benevolente también. Porque, mira, hoy justamente yo pensaba en una tía, porque definitivamente se ganó el título, que no fuera hermana de mi mamá, pero que era una vecina, que fue quien me enseñó matemática y que hacía tarea conmigo. Y yo me preguntaba, que fue un reclamo, sí, durante mucho tiempo, porque mamá no hacía tarea conmigo. Y hoy yo me moría de la risa. Es que mamá estaba demasiado ocupada, emprendiendo, o sea, siendo creativa para poder educar 9 muchachos como lo educó. Entonces hoy fue el momento de decir gracias, mamá, porque me diste un ejemplo de fortaleza, un ejemplo de que puedes poner en práctica tu creatividad y lograr tu independencia y poder colaborar. Y en eso que tú dices todavía yo tengo otra mirada interesante, y es, gracias mamá, porque elegiste para que me ayudara a alguien que sí lo podía hacer y que sí lo quería hacer. Y que lo hizo con muchísimo amor. Entonces, sí, que un padre o una madre sea capaz de quitarse del medio y de no ser el protagonista para que tú recibas lo mejor que tú podías recibir, es un acto de amor. Pero inmenso. Entonces, si nosotros empezamos a verlo así, nos damos cuenta, wow. Pero las veces que mamá no se quedó y me mandó con mi tío, con la vecina, yo gocé muchísimo con la vecina. Sí. Pues yo todavía estoy en el drama, mamá no vino. Pues deje mamá tranquila, que la mandó con la vecina y usted gozó, madre, por Dios. Qué afán de vida es. El punto es que hay que poner en su lugar, dejar ser ese pasado y dejarlo en el lugar que estaba, pero con una mirada mucho más sana, que sea sostén, impulso en nuestra vida y no el obstáculo ni el ancla para que no sigamos construyendo una vida sana, feliz, armoniosa, optimista.
Claro, y poder convertirnos en adultos. Porque ¿qué pasa? Cuando yo me quedo en el reclamo, yo soy un niño, un adolescente. La característica principal de la adultez es la autonomía. Entonces, yo saberme hoy que yo puedo con esta vida que tengo. Claro. Y que todo eso que pasé, bueno, lo agradezco, lo reencuadro. No quiere decir que lo que fue doloroso va a dejar de serlo, pero al final, ok, de ese dolor, ¿qué salió? Claro. De ese dolor, ¿qué tengo ahora? Y dejar de idealizar, porque lo que pasa es que yo pienso, el otro día estaba en una actividad que me encantó con Marco Leone, y yo pienso, a raíz de eso que él decía, que nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer para acabar ya como de seguir siendo un poco más adultos, es como hacer ese duelo de la idealización de los padres. Como agarrar y decir, ok, espérate. Porque al final, cuando tú dejas de idealizarlo, tú te das cuenta que en la mayoría de los casos, los reales, son mejores que los ideales. Esto entonces, Isabel María, nos deja pues las puertas abiertas a volver a la niñez y volver a ser feliz en esa niñez, reconociendo todo lo bueno que vivimos y eso que no nos pareció tan bueno, pues reconocerlo como parte de nuestro aprendizaje, asumir nuestra adultez con toda la responsabilidad que lleva y con la disposición de ser también feliz hoy día. Isabel María, muchísimas gracias por acompañarnos, volver a tu casa. Señores, a la gente de Mujer a Tres Tiempos tú le hace falta, o sea que venga más frecuentemente. A ustedes continúen con nosotros que queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos.